Nosotros hemos trabajado una barra sometida a fuerza axial. Sabemos que se produce un esfuerzo normal y que por consiguiente se produce una deformación. La ley matemática que nos permite conocer la relación entre todas las variables que intervienen allí, la recordamos que es deformación igual a fuerza por longitud dividido entre área por módulo de elasticidad. Están interviniendo aquí entonces cuatro variables: la fuerza, la dimensión del elemento en cuanto a su longitud y la geometría del elemento en cuanto a su área y las características propias del material a través del módulo de elasticidad. Recording in progress. Cuando aplicamos esta ecuación o esta fórmula, estamos dando por supuesto que son constantes estas variables a lo largo del elemento que estemos analizando. Es decir, a lo largo de la barra, en este caso la barra BC, existe una sola condición de carga representada por la fuerza P. De tal manera que nosotros, cuando hacemos una sección en cualquier parte de la longitud de la barra, siempre vamos a tener las mismas condiciones de carga. Una carga P de estiramiento en este caso, o si fuera con la flecha al contrario, una carga P de compresión. El elemento tiene una sección transversal A que también permanece constante a lo largo de todo el elemento, y desde luego el mismo material se conserva en toda la longitud. Vimos algunos casos en los cuales cuando existía algún cambio, bien sea en el sistema de fuerzas aplicadas, bien sea en las dimensiones del elemento, por cambio de sección o inclusive cambio de material. Hicimos algunos ejemplos en los cuales tomábamos una parte de la barra en material de acero, otra parte de la barra en material de aluminio o de latón o de cualquier otro material. Cuando ese era el caso, nosotros, para poder realizar las operaciones que tiendan a conseguir esas deformaciones o a despejar la variable incógnita que aparezca allí, sin mencionarlo quizá, acudíamos a esta forma. La deformación la tomábamos como la sumatoria. Es decir, lo que hacíamos era partir esta expresión en las distintas partes de donde se componga nuestro sistema de barras o sistema de fuerzas. Y de allí que podríamos aplicar y decir la deformación total del sistema es igual a la sumatoria de segmentos en los cuales se pueda aplicar esta fórmula simple. Y entonces decíamos sumatoria de P sub I por L sub I dividido entre A sub I sobre E sub I. Y esta fue la forma como pudimos entonces resolver aquellos casos que les digo en los que hay cambio de sección, cambio de longitud, cambio de fuerza e inclusive cambio de material. Nos quedaba como pendiente, a manera de reflexión, ¿qué sucede cuando alguna de estas variables, bien sea la fuerza o bien sea el área o bien sea el material, tiene un cambio continuo
como este caso. En este caso, en cualquier parte de la longitud del elemento que usted haga la sección, se da cuenta que el área cambia. Entonces, esa área estará representada por alguna función matemática que esté vinculada con la coordenada, en este caso X, en donde se tome esa sección. O en el caso, otro ejemplo, este es, digamos, una columna, pero con sección variable. Ustedes se dan cuenta que es una sección cuadrada, pero que a medida que nos bajamos en la altura, va cambiando el tamaño de esa área. Este es otro caso en el cual el área está en función de la altura o de la distancia de la coordenada Y, como quiera llamarse. Si fuéramos un poco más observadores, nos daríamos cuenta que si estuviéramos trabajando con una fuerza externa y además con el peso propio del material, nos vamos a dar cuenta que el peso propio va cambiando para cada valor de la coordenada Y. Esos casos se pueden trabajar fragmentando el elemento en muchas partes. Eso lo podríamos hacer como una sumatoria, pero de partes mucho más pequeñitas. Y eso en la matemática se llama la integración. Entonces podemos decir, si tenemos que una de estas variables, bien sea la fuerza o bien sea el área o el material, están en función de la variable X para este caso, para el segundo caso que tenemos acá sería en función del diferencial de Y, entonces la deformación total terminaría siendo la integral entre los límites de integración, desde luego, desde 0 hasta L, de P, que en este caso es una función de la altura por el diferencial de Y entre el área y el módulo de elasticidad. O para este primer caso que teníamos aquí, el área está en función del diferencial de X, y estos son casos que ustedes ya saben trabajar desde el punto de vista matemático de cómo resolver una integral. Esa partecita quedaba como que olvidada un poco, y por eso he querido, antes de darle fin a esta parte de las deformaciones, dejarla, aunque sea como un tema de reflexión, para que ustedes sepan que existe esa posibilidad de tener un sistema de fuerza variable en función de la distancia, o un sistema de áreas variables en función de la distancia, o inclusive un sistema de materiales que van cambiando su módulo de elasticidad con la variable de la longitud. Bueno, esta parte también en alguna clase anterior la comenzamos, quizá tal vez de pronto la dejamos medio empezada, pero no resolvimos ningún ejemplo. Entonces, he traído para continuar el tema de la deformación por cortante. La gráfica que estamos viendo en este momento es para recordar nuevamente cómo es el asunto más común que hemos trabajado: deformación por fuerza axial. Sabemos que cuando hay una fuerza que actúa en la dirección de un eje, existe una reacción de igual magnitud y sentido contrario, y que la manifestación de esas fuerzas en el elemento se hace mediante una deformación que se considera en la dirección, un incremento en la longitud de la dirección principal del eje, y que nosotros hemos llamado un delta L. Pero cuando la fuerza no actúa en la dirección del eje principal,
sino que cuando actúa tangencial al plano, como hemos siempre manifestado, opera la fuerza cortante. Entonces, esta fuerza actúa deslizándose sobre la superficie y su reacción obviamente hará lo propio en sentido de contrario, de igual magnitud, pero sentidos que teóricamente se contrarrestan. Pero como el objeto de ahora es mirar un elemento sometido a este tipo de fuerzas, ¿cómo esperamos que sufra las deformaciones? Y para ello tenemos el ejemplo de un libro. ¿Se acuerdan ustedes? Un libro que anteriormente usábamos con frecuencia, el diccionario Larousse. Ese diccionario se caracterizaba por tener un espesor considerable, casi que más de 2 de papel, y que cuando deslizábamos la mano sobre la portada o la carátula de ese libro, entonces sufría una deformación, pero no un cambio de longitud, sino más bien una deformación angular, que la podríamos representar mediante este esquema. Tenemos aquí un cubo que sufre una fuerza cortante y esta es su forma de manifestar esas deformaciones. ¿Cómo dimensionamos esa deformación? Entonces tenemos en la posición original del cubo las líneas que aparecen en blanco y la línea punteada cuando estaba el objeto antes de recibir la fuerza tangencial. Después de que recibe la fuerza tangencial, sufre una deformación que se llama deformación angular. ¿Por qué? Porque en esta altura H se ha producido perpendicular a ella un desplazamiento delta X que viene asociado con un ángulo, en este caso utilizamos la letra griega teta. Y pasa aquí algo simpático. En matemáticas o en trigonometría ustedes saben que la tangente de este ángulo teta es igual al cateto opuesto delta X dividido entre el cateto adyacente H. Ahora bien, sabemos nosotros que estas deformaciones dentro del rango elástico son deformaciones milimétricas. Es decir, nosotros, para poder entender el problema y para poderlo graficar, hemos exagerado aquí notoriamente. En la vida real, un objeto que se deforma por fuerza cortante sufre un cambio angular supremamente pequeño. Y resulta que ustedes pueden hacer el ejercicio en una tabla Excel. Cuando el valor del ángulo es muy pequeñito, ¿cuánto es muy pequeñito? Valores de menores de 1 grado, menores de quizá de 5 grados, lo podrán comprobar ustedes. La tangente de ese ángulo tiende a ser igual al ángulo. Claro que para esto tenemos que trabajarlo y compararlo con el ángulo medido en radianes. No lo vaya a hacer con sistemas hexadecimal o centesimal. Es mucho más apropiado hacerlo con la medición del ángulo en radianes. Esto nos permite entonces, aquí está el ejemplo que les decía del libro. Si nosotros aplicamos una fuerza, deslizamos sobre la tapa, esto es lo que sucede. Hay una deformación, un desplazamiento en la dirección, en este caso horizontal, y se produce un ángulo, el ángulo teta. Nosotros podemos y seguimos expresando el esfuerzo aplicado en esta superficie como la fuerza que desliza dividida entre la superficie o el área sobre la cual desliza.
Ese es el esfuerzo. Pero la deformación es la deformación angular. Bueno, aquí hay una nota para leer. El esfuerzo cortante tiene las mismas dimensiones que la presión, pero tiene la dirección de la fuerza tangencial. Generalmente lo expresamos en newtons por metro cuadrado en el sistema internacional o lo expresamos en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o lo expresamos en toneladas por centímetro cuadrado o por metro cuadrado o en libras o kilolibras por pulgada cuadrada o por pie cuadrado si estamos en el sistema inglés. En resumen, entonces, para que se produzca esta deformación angular, tiene que haber, así como había en las deformaciones, una característica propia del material que la llamábamos el módulo de elasticidad. Aquí se llama el módulo elástico transversal, que también se conoce como el módulo de cortante o el módulo de rigidez. Se considera un cubo sometido a una fuerza cortante y se calcula la razón entre el esfuerzo cortante y la deformación angular. Aquí tenemos el esfuerzo cortante K sub M y la deformación angular es el ángulo θ. Esa relación, así como en el módulo de elasticidad decíamos que era el esfuerzo dividido entre la deformación, aquí estamos diciendo este módulo G, que así lo vamos a conocer de aquí en adelante, módulo de rigidez G es igual al esfuerzo cortante dividido entre la deformación angular. Si reemplazamos esfuerzo cortante, sabemos que es fuerza sobre área y sabemos que la deformación angular es la tangente de ese ángulo, delta X sobre L. Podemos expresar entonces que el módulo de rigidez es igual a la fuerza por la longitud transversal a la superficie sobre la cual se aplica, dividida entre el desplazamiento multiplicado por el área. Veamos un ejemplo de ilustración. Un bloque rectangular de material con un módulo de rigidez G igual 90 kilolibras por pulgada cuadrada se une a dos placas rígidas horizontales. La placa inferior está fija, mientras que la placa superior se somete a una fuerza horizontal P, que aparece en la figura. Sabiendo que la placa superior se mueve 0.04 pulgadas bajo la acción de la fuerza, halle A, la deformación unitaria promedio a corte del material y B, la fuerza P ejercida sobre la placa superior. Aquí están las dimensiones del objeto. Tenemos 2 pulgadas de alto, 2.5 pulgadas de ancho y 8 pulgadas de largo. Se le aplicó una fuerza tangencial P y se produjo este tipo de deformación. La placa de arriba se ha deslizado una magnitud igual a 0.04 pulgadas. Y entonces no nos queda más que repasar la expresión. Pero antes veamos esta explicación. Se seleccionan ejes coordenados centrados en el punto medio C del borde AB y dirigido como se muestra en la figura 252. De acuerdo con su definición, la deformación unitaria bajo cortante gamma XY, aquí lo llama gamma a ese ángulo que nosotros habíamos llamado θ, es igual al ángulo formado por la vertical
y por la línea CF, que une los puntos medios de los bordes AB y DE, advirtiendo que es un ángulo muy pequeño y recordando que debe expresarse en radianes, se escribe el valor angular gamma XY es igual a la tangente del ángulo gamma XY. Para nosotros esa tangente vale la deformación 0.04 pulgadas dividido entre la longitud 2 pulgadas nos da el valor de deformación angular 0.02 radianes. Ahora bien, ¿cuál es la fuerza ejercida sobre la placa superior? Primero se determina el esfuerzo cortante tau XY en el material, utilizando la ley de Hooke. Para el esfuerzo y la deformación unitaria se tiene que el esfuerzo cortante es igual al módulo de rigidez por el ángulo de deformación. Este módulo nos dijeron que era 90 por 10 a la 3. Para pasar esto estaba en kilolibras por pulgada cuadrada, lo pasamos multiplicando por 1000 a libras por pulgada cuadrada y lo multiplicamos por el valor de la deformación angular 0.020 radianes y nos queda 1800 libras. La fuerza ejercida sobre la placa superior es, por lo tanto, P igual al esfuerzo tau XY por el área 1800 PSI por 8 pulgadas y por 2.5 nos queda 36 por 10 a la 3 libras, que equivale a 36 kilolibras. Como ven, es un caso también de aplicación directa de las fórmulas de esfuerzo de formación. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto de la deformación por cortante? Tiene, sobre todo para el caso de la ingeniería civil, una especial importancia en el caso de los muros, no únicamente de muros de mampostería o de ladrillo, sino también muros de concreto. Cuando un muro es solicitado por una fuerza horizontal que actúa como cortante, ese es el caso de las fuerzas producidas por el viento que actúan en la dirección paralela al plano del muro, o también por las fuerzas sísmicas que actúan en la dirección paralela a ese plano. Cuando un muro es sometido a una fuerza de este estilo, pues aquí vamos a exagerar miles de veces el fenómeno de la deformación angular. Esto es lo que le sucedería a nuestro muro, exagerando, repito, enormemente esa deformación. ¿Por qué digo exagerando? Porque el ladrillo tiene un módulo de elasticidad y un módulo de rigidez supremamente, es decir, la elasticidad del ladrillo es muy baja. Y antes de que se produzcan ese tipo de deformaciones, ya se habrá roto o bien el ladrillo o bien se habrá despegado del mortero que sirve para pegar y unir unos ladrillos con otros. Como en el caso de las deformaciones, inmediatamente que se produce la acción, viene la reacción en sentido contrario y de igual magnitud, entonces la fuerza de reacción trata de devolver a la posición original y se produce la deformación en el sentido contrario. Perdón. Al contrario, y en ese vaivén, sobre todo cuando se trata de cargas sísmicas, este murito va a estar bailando de esta forma. Y hay que observar entonces cómo
Estas fuerzas tienden a producir este cambio en la forma, ya no únicamente en la longitud, sino en la forma, debido a esa deformación angular. Y entonces hay que recordar estas características. Miremos que en su estado de reposo, el muro tenía una forma netamente rectangular. Bajo la influencia de estas cargas, la forma que tiende a adoptar es un paralelogramo. ¿Y cuál es la diferencia esencial entre el rectángulo y el paralelogramo? Recordemos, el rectángulo es una figura geométrica que se caracteriza por tener dos lados paralelos, o mejor, lados paralelos de dos en dos. Y ese es lo mismo que el paralelogramo. ¿Qué es lo que hace diferente al rectángulo del paralelogramo? Que precisamente por tener los cuatro ángulos rectos, por eso se llama rectángulo. En cambio que en el paralelogramo, si bien los lados son paralelos dos a dos, la principal diferencia radica en que los ángulos no son rectángulos, pero lados opuestos sí son iguales. Y aquí observamos, hay un ángulo, el que conforma con la diagonal mayor, que es menor de 90 grados, y el otro ángulo que incluye a la diagonal mayor es mayor de 90 grados. De allí que se haya producido esa deformación angular. El problema en las construcciones es que cuando esto sucede, el murito, ya dijimos, no aguanta ese tipo de deformación y terminará entonces, pero antes de eso, para que se produzca esa deformación, anotamos que una de las diagonales era más corta que la otra, o mejor, hay una diagonal más grande y hay una diagonal más pequeña, cosa que no sucede en el rectángulo. En el rectángulo las dos diagonales son iguales. Para que esto le haya sucedido a nuestro muro, quiere decir que una diagonal se acortó. Por consiguiente, para nosotros, si existe un acortamiento, quiere decir que hay fuerzas de compresión. Pero por el contrario, la otra diagonal se estiró. Y para nosotros, que un elemento se estire, quiere decir que hay fuerza de tracción. Pero esto sucedió en un instante del comportamiento estructural del muro. Cuando la fuerza vino al contrario, pues también sucedió al contrario. Ahora es la otra diagonal la que se estira y la contraria la que se comprime. Como el ladrillo, dijimos, no es un buen material para recibir fuerzas de tracción, él no alcanza, antes de alcanzar a deformarse, se rompe y aparecen entonces las fisuras en el muro, que a veces ya sobrepasan los límites de fisura y pasan a ser verdaderas grietas. Y terminan estos muros, cuando hay sismos, atravesados por unas X, por donde se parte el muro, y esto lo podemos ver en casos reales, como estas imágenes de la vida real, de sismos reales. Y esto es el laboratorio, un muro de ladrillo sometido a este tipo de fuerzas cortantes, cómo termina deformándose por la incidencia de estas deformaciones. Bien, entonces, esa era la partecita que nos quedaba por aclarar con relación a las deformaciones por fuerza cortante.
Y el otro tema que nos quedaba faltando para terminar esto de las deformaciones tiene que ver con un temita que se llama la relación de Poisson. Vamos a mirar, aquí hay primero unas animaciones, luego un video. En esta primera animación vemos cómo cuando hay fuerzas de compresión, nosotros hasta el momento nos hemos ocupado de que si hay compresión, el, el elemento, por efecto de esa fuerza de compresión, tiene una deformación que tiende a disminuir su longitud. Por el contrario, cuando hay tensión, tiende a aumentar su longitud. Esto fue lo que trabajamos en todos los ejercicios que hemos resuelto. Pero habíamos dejado de un lado qué sucede en la segunda dimensión y desde luego qué sucede en la tercera dimensión. Estas imágenes de esta animación tratan de mostrarnos como que si esto fuera una banda elástica, como a medida que se estira, pierde dimensión en el ancho. Y en el otro caso también que miramos, la compresión como a medida que comprime, tiende a aumentar en la segunda dimensión. Esto es una animación en dos dimensiones. Pero aquí tenemos un caso de la vida real en que observamos este fenómeno en tres dimensiones. Pónganle atención. Bueno, este es el caso de la fabricación artesanal de la melcocha. Y entonces vemos cómo ese material en unos instantes está con unos espesores, con un grosor considerable, y a medida que sufre la tensión, gana longitud, pero pierde dimensión en en los otros dos ejes. Y entonces el asunto para nosotros ahora es cómo ponerle números, fórmulas y ecuaciones a ese fenómeno, y eso fue lo que nos enseñó el señor Poisson. Existe un vínculo entre las propiedades geométricas y las propiedades del material que hacen o que relacionan las deformaciones longitudinales con las deformaciones transversales. Y entonces, recordando un poco más geométricamente el fenómeno, esto es lo que veíamos hace unos momentos. Un material lo alargamos, sufre elongación y, consecuente con ello, la dimensión que anteriormente tenía en el ancho y en el alto se han disminuido para dar paso a esa elongación. Y esto entonces es lo que define la relación de Poisson. Leamos. En la sección anterior de este capítulo se estudió que cuando una barra esbelta, homogénea, se carga axialmente, el esfuerzo y la deformación unitaria resultante satisfacen la ley de Hugh, siempre y cuando no se exceda el límite elástico del material. Suponiendo que la carga P está dirigida a lo largo del eje X
en la figura 239A que tenemos aquí, se tiene que el esfuerzo en la cara X es igual a la fuerza P dividida entre el área de la sección transversal. Es el área de la sección transversal de la barra por la ley de G. Sabemos, recordando que la deformación unitaria en la dirección X es por consiguiente el esfuerzo en la cara X dividido entre el módulo de elasticidad. Si miramos ahora esta otra figurita, la 239B, podemos hacernos estas consideraciones. Hemos aplicado fuerza en la dirección X. Esto nos da como resultado un esfuerzo sigma X igual a P sobre A. Y bajo las condiciones que hemos trabajado hasta el momento, estamos suponiendo que el esfuerzo en el plano Y vale 0 y el esfuerzo en el plano Z vale 0. Y por consiguiente también considerábamos que en la dirección Y y en la dirección Z no existían deformaciones. Pero eso lo hacíamos en aras de simplificar el problema y poder comprender lo que ahora ya podemos tratar. Esto es lo que nos dice el texto. También se advierte que los esfuerzos normales de las caras perpendiculares a los ejes X y Y son sigma Y igual a sigma Z y las dos iguales a 0. Eso fue lo que vimos en ese dibujito. Parecería lógico concluir que las deformaciones correspondientes, deformación unitaria en Y y deformación unitaria en Z, también son 0. Esto, sin embargo, no es el caso. En todos los materiales de ingeniería, la elongación que produce una fuerza axial de tensión P en la dirección de la fuerza se acompaña de una contracción en cualquier dirección transversal. En esta sección y en las siguientes, se supondrá que todos los materiales son homogéneos e isotrópicos, es decir, se supondrá que sus propiedades mecánicas son independientes tanto de la posición como de la dirección. Esto significa que la deformación unitaria debe tener el mismo valor para cualquier dirección transversal. Por lo tanto, para la carga mostrada en la figura 239, debe tenerse que deformación unitaria en Y es igual a deformación unitaria en Z. Este valor se conoce como deformación lateral. Una constante importante para un material dado es la relación de Poisson, llamada así en honor al matemático francés Siméon Denis Poisson, y que se denota con la letra griega nu, y se define como relación de Poisson igual a menos deformación unitaria lateral dividida entre deformación unitaria axial. Y entonces nos queda por mirar cómo es esa relación. Se observa que una varilla de 500 milímetros de longitud y 16 milímetros de diámetro, elaborada por un material homogéneo e isotrópico, aumenta su longitud en 300 micras y reduce su diámetro en 2.4 micras al sometérsele a una carga axial de 12 kilonewtons. Determine el módulo de elasticidad y la relación de Poisson del material. Aquí está el esquema con todos los datos consignados del problema. Longitud de la varilla 500 milímetros,
elongación o deformación en X, 300 micras, fuerza aplicada 12 kilonewtons, diámetro de la varilla inicial 16 milímetros, deformación en la dirección Y menos 2.4 micras. Lo único que hay que recordar aquí es que una micra es la milésima parte de un milímetro. Y vamos a ponerle números y fórmulas a esto. El área de la sección transversal de la varilla es pi por radio al cuadrado. Para nosotros, como el diámetro es 16 milímetros, el radio será 8 milímetros. Y lo estamos pasando a metros, por eso está multiplicado por 10 a la menos 3. Y eso es elevado al cuadrado, nos da 201 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Estamos trabajando un sistema de coordenadas en los cuales el eje X obedece a la dirección principal de la varilla. Si encontramos el esfuerzo en la sección transversal, tenemos que eso es fuerza sobre área. Sabemos que la fuerza aplicada era de 12 kilonewtons, que pasado a newtons es 12 por 10 al cubo, y dividiendo entre el área que acabamos de calcular, 201 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, eso nos da 59.7 convertido en megapascal. El esfuerzo, la deformación unitaria epsilon x es igual a la deformación total en x dividida entre la longitud. Sabemos que la deformación en la longitud x fue de 300 micras y la longitud de la barra es 500 milímetros. Hay que dividir esas 300 micras entre 1000 para poder convertirlo a milímetros y tenemos que entonces la deformación unitaria es de 600 por 10 a la menos 6, o si quieren suprimen dos ceros y nos queda el menos 6 en menos 4, sería 6 por 10 a la menos 4. Eso, como es deformación unitaria, no tiene dimensiones, o si acaso tendríamos que decir milímetros sobre milímetros. Y ahora sí, la deformación unitaria en Y, epsilon sub Y, será igual a la deformación en Y dividida entre el diámetro de la varilla. Esa deformación, según los datos, es de 2.4 micras, dividido entre 16 milímetros, y trabajando en la misma unidad de medida, nos queda convertido en menos 150 por 10 a la menos 6. O igualmente 1.5 por 10 a la menos 4. De la ley de Hughes sabemos que el esfuerzo en X es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria epsilon sub X. Expresión en la cual es conocido el esfuerzo en X y es conocido la deformación unitaria en X. No es sino pasar a dividir epsilon sub X y nos queda que el módulo de elasticidad será entonces 59.7 megapascales dividido entre 600 por 10 a la menos 6, y eso, para no tener tantos ceros, queda convertido en 99.5 gigapascales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bueno, y por la preguntita. Diga usted. La fórmula para la deformación unitaria
Del X y lo entendí, pero de formación unitaria en Y no entendí. ¿Cómo se llama? A ver, el concepto de deformación unitaria es el valor de la deformación dividida entre la dimensión original. Entonces, cuando miramos la dirección X, tenemos que la deformación era 300 micras y la longitud inicial eran 500 milímetros. Eso me dice usted que está bien claro. Aquí están 300 micras dividido entre 500. Por lo que acabamos de enunciar, lo que acabamos de leer, dijimos que cuando un material se deforma en un sentido, en este caso en el sentido X, en las otras dimensiones, en Y y en Z, va a haber una reducción. Ese diámetro que inicialmente era 16 milímetros, sufrió un decremento de menos 2.4 micras. Entonces aquí en la dirección X, en la dirección Y, el diámetro inicial era 16 milímetros. Se redujo 2.4 micras. Entonces, por definición de deformación unitaria, es el valor total de la deformación dividido entre la dimensión original. En dirección Y nos dice que la deformación fue de 2.4 micras y en la dimensión original era 16 milímetros. Por consiguiente, si dividimos 2.4 entre 16, que es lo que tenemos acá, esa es la deformación unitaria en Y. Como es una varilla de sección circular, tendrá lo mismo en la deformación en Z. Por esa razón, no se calcula, simplemente se dirá que la deformación unitaria tanto en Y como en Z son menos 150 por 10 a la menos 6. El signo menos simplemente indica que es reducción, que sería lo contrario. Si la fuerza aplicada fuera de compresión, estaríamos diciendo que se incrementó el diámetro. ¿Correcto? Profe, diga. Profe, diga usted. Y siempre se va a dar que va a ser igual a la deformación Z o habrá casos que no. Bueno, en la parte que leíamos, dijimos que la mayoría de los materiales se consideran isotrópicos y ¿qué más era la palabra? Homogéneos. Homogéneos. ¿Qué quiere decir isotrópico? Que tiene las mismas características en las tres direcciones. Materiales como el acero, el aluminio, el latón, el oro, en general los metales, satisfacen plenamente esa condición. Pero nosotros en ingeniería, por ejemplo, tenemos el concreto inclusive también, pero tenemos un material que algunas veces empleamos en las estructuras y que no satisfacen esta condición. Por ejemplo, la madera. La madera tiene un comportamiento en el sentido de la fibra, o sea, en el sentido en que crece el árbol, pero el sentido transversal es totalmente distinto. Ese es un material anisotrópico. En esos casos, en laboratorio se estudian cómo son las relaciones entre estos módulos de elasticidad y el valor que vamos a trabajar ahorita, que es la relación de Poisson. Dijimos que la relación de Poisson era la relación que nos permite conocer cómo están ligados las deformaciones longitudinales con las deformaciones transversales. Como aquí nosotros ya conocemos cuál es la deformación unitaria en Y y cuál es la deformación unitaria en X, pues no nos queda más que hacer la operación de dividir esta deformación epsilon sub Y
entre la deformación epsilon sub x, cuyo resultado nos ha dado 0.25. ¿Satisface eso su pregunta? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, y si quisiéramos complicar un poquito más las cosas, tendríamos que plantear la ley de Hughes generalizada. Que miren que ustedes en el ejemplo anterior, nosotros tomamos fuerza en una dirección principal X, en el otro sentido no aplicamos fuerza, pero sí observamos deformación. La verdad es que en los casos generales, nosotros en un elemento estructural vamos a tener, o por lo menos no podemos limitar y decir, en este eje no me aplique carga. La realidad se encarga de mostrarnos que cualquier elemento va a estar en cualquier instante sometido a cargas axiales en las tres direcciones. Y además, inclusive, todavía no lo complicamos aquí, también podemos tener simultáneo con ello la presencia de fuerzas tangenciales, también en las tres direcciones o en los tres planos. Y para ello vamos a considerar un elemento cúbico unitario, una unidad de largo, una unidad de ancho y una unidad de altura. Lo llamamos simplemente un cubo unitario. Cuando sometemos a fuerza, sabemos nosotros que si estuviera actuando solamente la fuerza en X, esa fuerza en X actuando solita nos producía una deformación unitaria epsilon sub X. Pero con lo que acabamos de ver, la presencia de esa deformación unitaria en la longitud X acarrea una disminución en Z y en Y. Pero si al mismo tiempo estamos aplicando fuerza en la dirección Y, también se va a producir una deformación unitaria epsilon sub Y. Y para el Z lo mismo, se va a producir una deformación unitaria epsilon sub Z. Pero entonces, estas deformaciones unitarias no tienen solitas. Acuérdese que acabamos de decir, la deformación unitaria epsilon sub X es igual al esfuerzo normal en X dividido entre el módulo de la elasticidad. Pero a su vez, esa fuerza en X produjo una disminución en Y y una disminución en Z. ¿Cuánto vale? Esa deformación está en función de la relación de Poisson que acabamos de obtener, multiplicada por el esfuerzo Y y dividida por el módulo de la elasticidad. Y lo mismo para el Z. Cuando aplicamos en Y la misma cosa, esta deformación produce un aumento en Y, pero las otras fuerzas que están actuando en X y en Z producen disminución. Entonces se interrelacionan todas estas tres fuerzas cuando actúan simultáneamente. Y este es el resultado final de esas deformaciones unitarias, tanto para X, como para Y, como para Z. Y lo vamos a ver también con un ejemplo práctico para que podamos aplicar y comprender. El bloque de acero que muestra la figura 244 es sometido a presión uniforme en todas sus caras. Sabiendo que el cambio de longitud del borde AB es de menos 1.2 por 10 a la menos 3 pulgadas, encontrar A, el cambio de longitud en los otros dos bordes, B, la presión P aplicada a las caras del bloque, suponga módulo de elasticidad igual a 29 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada,
y relación de Poisson 0,29. Y entonces tenemos lo siguiente. La primera de los bordes sustituye sigma x igual a sigma y igual a sigma z igual a menos p. ¿Por qué menos p? Porque dijimos que había una presión de compresión. Entonces, los módulos, las deformaciones unitarias son iguales en las tres direcciones y a su vez igual a la presión sobre el módulo de la elasticidad y por 1 menos A. Yo olvidé mostrarles primero la fórmula que relaciona. Yo no sé si fue que se me cambió de posición. Bueno, esta es la fórmula que permite relacionar el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. ¿De dónde viene? La encuentran ustedes la explicación bien clarita en este libro. Este es el libro de Beer. Entonces, para nuestro caso, la deformación unitaria en X es igual a la deformación en X dividida entre la longitud AB. Recuerden, deformación unitaria es igual a deformación total dividida entre longitud inicial. Entonces, el enunciado nos dice que la deformación del lado AB fue de menos 1.2 por 10 a la menos 3 pulgadas. Y como la longitud original es de 4 pulgadas, están aquí, la longitud AB, entonces tenemos que la deformación unitaria en la dirección X es menos 300 por 10 a la menos 6 pulgada por pulgada. Y como sabemos que la deformación unitaria en Y es igual a la deformación unitaria en Z, igual a la deformación unitaria en X, entonces sabemos que las tres deformaciones unitarias son menos 300 por 10 a la menos 6 pulgada por pulgada. Póngale atención. Cuando decimos aquí deformaciones unitarias, no quiere decir que la deformación absoluta en la dirección Y sea igual a la deformación absoluta en X, ni tampoco igual a la deformación absoluta en Z. Son las deformaciones unitarias. Ahora hacemos el camino de regreso. Si quiero conocer cuál es la deformación unitaria, la deformación absoluta en Y, hacemos lo contrario. Como deformación unitaria es igual a la deformación total dividida entre longitud. Ahora lo que queremos es encontrar la deformación total, que será pasando a multiplicar la deformación unitaria por la longitud BC. La longitud BC es 2 pulgadas. Entonces multiplicamos la deformación unitaria por 2 pulgadas y obtenemos la deformación en Y. Y de igual manera, la deformación en Z pues será igual a la deformación unitaria en Z por la longitud original BD. La longitud original BD es 3 pulgadas. Multiplicamos por 3 y tenemos aquí los resultados de las deformaciones absolutas en cada dirección. Y para responder la segunda parte, ¿cuál es la presión? Entonces vamos a esta ecuación que les digo se me trastocó aquí en las diapositivas, no sé dónde quedó. Pero esta es la expresión. Presión igual a menos módulo de elasticidad por deformación unitaria en X dividida entre 1 menos 2 por relación de Poisson. Reemplazando valores tenemos de elasticidad
La deformación unitaria epsilon x, que la calculamos, fue de 300 a la menos 6. La relación de peso, que era 0.29 por 2,058, y esta nos da la presión 20.7 kilolibras por pulgada cuadrada. Aquí está. Claro que fue que se me vino después. En la sección se estudió que una barra delgada sometida a una carga axial de tensión P dirigida a lo largo del eje se alarga en la dirección X y se contrae en ambas direcciones transversales Y y Z. Si la deformación unitaria epsilon sub X es la deformación axial, la deformación lateral se expresa como E sub Y, E sub Z, igual a menos relación de Poisson por E sub X, donde P es la relación de Poisson. Es B sino nu. Así, un elemento en la forma de un cubo con un lado igual a 1 y orientado como se muestra en la figura, se formará como un paralelepípedo rectangular del lado 1 más epsilon sub x, 1 menos relación de Poisson por epsilon sub x y 1 menos relación de Poisson por epsilon sub x. Note que solo una cara del elemento se muestra en la figura. Por otra parte, si el elemento está orientado a 45 grados de la carga, se observa que la cara mostrada en la figura se deformará como un rombo. Se concluye que la carga axial P causa en este elemento una deformación cortante gamma prima, igual a la cantidad por la que cada uno de los ángulos que muestra la figura aumenta o disminuye. Bueno, esto es así la situación. Este es un prisma sometido a fuerza axial. Si sacamos la varita mágica para poder ver qué sucede en un cubito unitario ahí adentro, aquí con la magia del computador podemos hacer eso. Nosotros ya acabamos de ver que si esto es una unidad y la fuerza se aplica en esta dirección, esa deformación viene como estiramiento en X, lo cual se llama epsilon sub X, y un acortamiento en Y y una disminución en Z. Esa es la relación que estamos buscando. ¿Cómo es la relación entre esa deformación unitaria en X y esa deformación unitaria en Z y en Y en función de la relación de Poisson? Y esta es la relación establecida empíricamente en los laboratorios. El módulo de la elasticidad dividido entre dos veces. ¿Cómo se llamaba este? El módulo de rigidez o el módulo de deformación por cortante. Resulta que es igual a 1 más la relación de Poisson. De aquí se puede despejar y tenemos que el módulo de rigidez bien será igual al módulo de elasticidad dividido entre 2 por 1 más relación de Poisson. Y aquí está la otra parte que nos mostraba en el primer gráfico de acá. Veíamos cuando tomamos un cubo que sigue los ejes ortogonales con respecto a los cuales estamos referenciando el elemento principal, en este caso la dirección X, Y y Z.
acuérdense que nosotros también trabajamos allá en una partecita los esfuerzos en un plano oblicuo. Entonces, ¿qué sucede si yo, en lugar de tomar ese punto con las aristas paralelas a los planos principales, X, Y, Z, lo rotamos en determinado ángulo, en este caso 45 grados? Y entonces, esta fuerza que actuaba en la parte externa del prisma, acuérdese que aquí se nos convierte en una fuerza normal. Vamos a tratar de dibujarla. Aquí se nos convierte en una fuerza normal porque actúa perpendicular a este plano y en una fuerza cortante. Lo mismo para el plano de abajo, de acá de este lado, lo mismo para el plano de acá. Vamos a tener unas fuerzas y unos esfuerzos normales y unos esfuerzos tangenciales. Y esta es la forma como podemos relacionarlos en las caras inclinadas, mediante un módulo de cortante, que acuérdense que este también se llamaba módulo de cortante o módulo de rigidez, y aquí queda expresado para poder trabajar simultáneamente, como es los casos que se vendrán posteriormente. Relación entre esfuerzos constantes, normales, deformaciones en una dirección, en otra dirección. Y este es uno de los problemas que trae el libro de Beer y que ustedes pueden ya con estas fórmulas que acabamos de ver, pueden conocer la solución. Entonces, en resumen, esta es la parte que me quedaba faltando de formaciones para mañana poder continuar con, creo que nos toca torsión. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Hola, jóvenes, ¿están allí? No, profe. Bueno, entonces, por hoy no tengo más que decirles. Ingeniero, Diga usted. ¿Cómo les fue en el parcial? ¿Usted sabe? Ay, pero mira que son 130, más de 130 estudiantes. ¿Cómo pretendes que...? No, ingeniero, ¿será que, pues, o sea, en caso de que esté? No, eso hay que trabajarlo con calma para poder calificar bien. De lo contrario, Ya le escribo. Ingeniero, dado que así que nos haya ido mal, la posibilidad de hacer algo para recuperar la nota. mira, yo tuviera toda la voluntad del mundo, pero yo quiero que ustedes comprendan esta acumulación de estudiantes, de meter 70 estudiantes en un grupo, es antihumano o es inhumano. Yo no puedo estar el semestre entero calificando. En condiciones normales, cuando he tenido grupos normales de 40 estudiantes, que es un grupo normal, les doy oportunidades las que quieran, pero aquí, con 70 estudiantes en cada grupo y trabajando en condiciones virtuales, sinceramente era humanamente imposible hacer, hacer rescates, hacer supositorios, hacer, bueno, espero entiendan ustedes esa situación. Claro, ingeniero, sí entiendo. Yo haré lo posible para, en el transcurso de la semana, poder calificar y tenerles resultados de esa evaluación. Listo, ingeniero, que tenga buena tarde.
Igualmente para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que tengan una buena tarde. Adiós. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Bien.